Bueno, entonces el día de hoy vamos a continuar con la segunda conferencia de nuestro tercer ciclo sobre biomateriales y nuevas tecnologías. Hoy tenemos a la profe Claudia García de la Universidad Nacional C de Medellín y nos va a hablar sobre tecnologías para el desarrollo de biomateriales cerámicos. Recuerden que la conferencia es más o menos entre 30 a 40 minutos y vamos a tener un espacio al final para preguntas donde pueden colocarlas en el chat o pueden alzar la mano si quieren hacer la pregunta directamente. Listo, entonces los voy a dejar con Carolina Cárdenas, que nos va a dar la introducción a la profesora Claudia. Adelante, Carolina. Bueno, buenas tardes a todos, esperamos que estén muy bien. Tengo el placer de presentarles a la profesora Claudia García. Ella es ingeniera geóloga de la Universidad Nacional de Colombia, sede de Medellín, doctora en Ciencias Químicas de la Universidad Autónoma de Madrid y actualmente es la directora del Grupo de Investigación de Materiales Cerámicos y Vítreos de la Universidad Nacional. Asimismo es docente titular de la Escuela de Física de la Universidad Nacional, sede de Medellín. Claudia, como la mayoría de los que estamos acá, es una gran apasionada de la investigación en materiales y en toda su carrera se ha dedicado a investigar en materiales cerámicos tradicionales y cerámica avanzada. Y hoy nos contará entonces un poco qué se ha realizado en el grupo de cerámicos y vitros de la Nacional en todo este tema de biomateriales cerámicos. Así que, Claudia, te damos la bienvenida y este espacio es tuyo. Muchas gracias, Carolina. Antes que nada, muchas gracias a ti y a todos los organizadores de esta charla por darme la oportunidad de estar acá y de contarles un poco del trabajo que hemos hecho a través de bastantes años en el Grupo de Materiales Cerámicos y Vítreos de la Universidad Nacional de Colombia, sede de Medellín. Lo que les voy a presentar acá, pues obviamente es un compendio de trabajos que no he hecho yo particularmente, sino que evidentemente lo han hecho los estudiantes. Entonces es gracias a ellos que tenemos estos desarrollos y que los podemos presentar pues hoy en esta charla. Entonces yo muy brevemente les voy a hablar como de diferentes tecnologías que nosotros hemos utilizado para el desarrollo de biomateriales en el grupo. Voy a tratar de llevar como una cronología de más o menos cuándo hemos trabajado en ese tema y al final les voy a contar un poco de los proyectos que estamos en la actualidad llevando a cabo en el grupo, que todos son del área de biomateriales. En el grupo de materiales cerámicos y vítreos, además del área de biomateriales, pues tenemos otras áreas de trabajo y no todas, pues obviamente las voy a incluir en la presentación porque no viene al caso. Y sí me parece pues como muy importante mencionar que nosotros siempre hemos concebido el trabajo en materiales como un trabajo interdisciplinar y el grupo de materiales cerámicos y vítreos precisamente es eso, es un grupo totalmente interdisciplinar donde tenemos participación de profesores de diferentes áreas y con formaciones muy diversas. Desde mi formación, como Carolina lo dijo, que soy ingeniera geóloga de profesión, hay químicos, hay ingenieros, hay físicos y con doctorados en diferentes temáticas, dentro de las cuales se incluyen algunas pues en el área de biomateriales. Y a nivel, digamos, de los estudiantes que han participado y han pasado por el grupo, también tenemos diversidad de formaciones, donde, digamos, tenemos ingenieros químicos, ingenieros mecánicos, hemos tenido estudiantes, por ejemplo, de construcción, de arquitectura, tenemos bastantes ingenieros físicos, porque de hecho, pues el abordaje de los materiales es así, es transversal a muchas disciplinas donde no necesariamente, digamos, se tiene que estar formado específicamente en el área de materiales, sino que en cualquier área realmente hay un aporte importante en la formación en esta temática. Entonces, con eso en mente, entonces voy a comenzar contándoles que nosotros en el grupo comenzamos a trabajar en el área de biomateriales en el año 2004, donde la temática que empezamos a desarrollar en esa área de biomateriales fue la temática de los recubrimientos. O sea que aquí tengo un compendio de las tesis de maestría, de doctorado y los trabajos dirigidos de grado que se hicieron en esa temática, de los diferentes recubrimientos que desarrollamos, todos con una aplicación en biomateriales.
En ellos, lo común que había era que la mayoría de ellos fueron desarrollados por una metodología o una tecnología que se usa mucho en materiales, que es la tecnología Sol-Gel. La tecnología Sol-Gel es una tecnología netamente química que, digamos, envuelve la participación de diferentes reactivos y unas reacciones que tienen lugar dentro de unos soportes o dentro de unos beakers o lo que sea, para que se forme finalmente un material que puede ser un vidrio o puede ser un cerámico. Lo común también que desarrollamos nosotros es que todos esos vidrios, porque para nosotros la mayoría lo fueron, los recubrimientos eran de tipo vítreo, tenían partículas y las partículas pues esencialmente eran vidrios bioactivos de la formulación de Hensch original, vitrocerámicos bioactivos también de esas formulaciones de fosfato, calcio, etcétera, wollastonita, que es un silicato de calcio, nanotubos de carbono que intentamos que les confirieran a los recubrimientos propiedades mecánicas importantes y fosfatos de calcio tipo hidroxiapatita, que algunos de estas partículas eran sintetizadas por nosotros por diferentes métodos y otras partículas, como por ejemplo la wollastonita, eran simplemente partículas comerciales que adquiríamos de alguna manera. Entonces, nuestros recubrimientos tenían eso en común, contenían partículas de diferente naturaleza, todas bioactivas, con la idea precisamente de conferirle a ese recubrimiento vítreo su carácter bioactivo. Y obtuvimos pues como buenos resultados en ese sentido. Aquí de destacar que algunas partículas de las que sintetizábamos, como el vidrio, el vitrocerámico, la hidroxiapatita, eran por diferentes metodologías de síntesis, todas ellas controladas con unas, pues utilizando reactivos de alta pureza, y eso implicaba pues obviamente que las partículas que obteníamos pues a nivel digamos de costos eran bastante costosas en su totalidad, pues por el método como se obtenían y por los reactivos que se utilizaban. Sin embargo, se justificaba su uso como biomaterial precisamente por las características que tenían que tener ese biomaterial. ¿Qué hacíamos con los recubrimientos que obteníamos? Entonces los depositábamos sobre un sustrato y antes de depositar esas soluciones o suspensiones Sol-Gel con partículas incluidas, eran estudiadas desde el punto de vista reológico para poder saber su estabilidad. También las depositábamos entonces sobre un sustrato metálico que podía ser generalmente pues los 3 metales que se utilizan como biomateriales más comunes, que son el acero inoxidable 316L, aleaciones de cromo, cobalto, molibdeno y aleaciones de titanio. Hacíamos recubrimiento monocapa, es decir, donde aquí está el sustrato y aquí está el recubrimiento con las partículas, y también hacíamos recubrimientos que llamábamos doble capa, donde teníamos el sustrato y antes de depositar el recubrimiento con partículas bioactivas, depositábamos un recubrimiento protector de ese sustrato, sobre todo en los de acero inoxidable, que eran los que más eran susceptibles a la corrosión. Como la corrosión es un elemento muy importante cuando uno hace recubrimientos sobre metales, entonces obviamente medíamos este factor dentro de los recubrimientos, y la depositación de los recubrimientos sobre los sustratos la hacíamos esencialmente por 2 metodologías, una por inmersión-extracción en un equipo muy sencillo, tanto en placas como en alambres, y también hacíamos depositaciones por aspersión con una pistola neumática. Después de recubrir, todos los recubrimientos hechos por Sol-Gel requerían un tratamiento térmico a baja temperatura, por eso utilizábamos Sol-Gel, porque de todas maneras los metales no soportan altas temperaturas sin perder sus propiedades, y ya entonces obteníamos pues como los recubrimientos. Probábamos en ellos su comportamiento bioactivo in vitro, de acuerdo a las referencias bibliográficas. Esos recubrimientos, cuando son sometidos a una solución fisiológica simulada, desarrollan en su superficie unas partículas
de fases apatíticas con unas formas botroidales muy específicas, y nosotros pues por medio de la microscopía electrónica de barrido comprobamos que en realidad nuestros recubrimientos eran bioactivos cuando se trataba de esos ensayos in vitro. También llegamos a hacer ensayos in vivo, donde introducimos dentro de los huesos de algunos animales los recubrimientos, en una pata con recubrimiento, en otra pata sin recubrimiento, y después pues los estudios dieron lugar a que en realidad ese material desarrollado por nosotros estaba generando nuevo hueso en el animal, comprobando entonces una vez más que ese recubrimiento era bioactivo. Posteriormente, después de ya esa etapa, digamos, de la parte de recubrimientos, empezamos a trabajar en otro tipo de proyectos en los que ya nos enfocamos más en la síntesis de partículas. Este trabajo, por ejemplo, de una estudiante de maestría en el año 2013, pretendía sintetizar partículas de sílice por una metodología que también tiene relación con el Sol-Gel, que es la microemulsión por micelas inversas, y esa metodología, que también es química, nos daba la posibilidad de encapsular dentro de las partículas obtenidas un fármaco y después comprobar que una vez encapsulado el fármaco se podía liberar, con miras a que esas partículas constituyeran como una especie de dispositivo posterior donde se pueda encapsular un fármaco y liberar de acuerdo a la dinámica de liberación de él por los poros de las partículas que se obtenían. Este proyecto entonces dio como resultado por primera vez que pudimos sintetizar nanopartículas de sílice en el laboratorio. Eso fue pues un gran logro. Pudimos encapsular fármacos en él y pudimos comprobar la liberación de esos fármacos por diferentes metodologías. Entonces, lo notable de este trabajo fue precisamente que comenzamos con la síntesis de nanopartículas en el laboratorio y con esa percepción de que podíamos encapsular medicamentos en este tipo de partículas, generando como una especie de dispositivo. Posteriormente, y ya en el año 2017, empezamos a trabajar en una tesis de doctorado en la síntesis también de otro tipo de partículas, en este caso fueron fosfatos de calcio, pero por una metodología completamente distinta a las que habíamos trabajado hasta el momento en el laboratorio. O sea, aquí ya empezamos a trabajar por una técnica que se llama autocombustión o autocombustión en solución. ¿Qué ventajas tiene esta sobre todo lo que habíamos trabajado anteriormente, que eran técnicas, digamos, bastante costosas por los reactivos que utilizaban y costosas además porque lo que se obtenía de las partículas en realidad eran cantidades muy escasas del material, lo que hacía que entonces eso volviera muy costoso los métodos? Esta metodología, la autocombustión en solución, tiene la ventaja de que se genera una gran cantidad de material con pocos reactivos, o sea, tiene una eficiencia muchísimo mayor. Y tiene una desventaja con respecto al Sol-Gel, y es que en el Sol-Gel pues yo controlo todo porque los reactivos son de altísima pureza, los tiempos y las temperaturas son suficientemente controladas como para saber exactamente cuándo se va a dar la reacción. En cambio, en la autocombustión es casi como que la reacción se maneja sola, o sea, se hace una, como su nombre lo dice, una autocombustión por la reacción química generalmente entre un combustible y un comburente, y esa combustión da como lugar una estructura que puede ser cristalina o vítrea dependiendo de la composición, y que genera entonces como una especie de ceniza que es propiamente el material que recuperamos. Generalmente, en esa autocombustión ya obtenemos las fases que deseamos sin necesidad de un tratamiento térmico posterior, y esto también es una ventaja adicional de este método. Entonces, el desarrollo de esta tesis, pues además de, digamos, los resultados como tal, porque se planteó como una alternativa para el tratamiento de la leishmaniasis cutánea y se comprobó que era efectivo contra esas cepas de leishmaniasis, pues de todas maneras en el grupo generó
un antes y un después en cuanto a la síntesis de las partículas. O sea, ahora podemos obtener nanopartículas de muchas composiciones por este método, que salen mucho más económicas y que son mucho más eficientes en cuanto al contenido de partículas que podemos obtener. Entonces es más o menos como lo que se hicieron síntesis de partículas por combustión de hidroxiapatita y de dióxido de titanio. En ella se encapsuló un medicamento que es tratamiento de la leishmaniasis, como la hipericina. Se hicieron ensayos biológicos in vitro e in vivo para la actividad leishmanicida y para la citotoxicidad, con buenos resultados. Adicionalmente, digamos, a este trabajo, y debido a que precisamente conseguimos fortalezas en ese tipo de síntesis, entonces se están trabajando diferentes tipos de composiciones. Por ejemplo, trabajamos en un proyecto con nanopartículas de fosfato de calcio con oro, en las cuales pudimos comprobar actividad bactericida con la misma metodología de síntesis, pero obviamente pues con otras composiciones. Entonces el control de esas reacciones de autocombustión da lugar a nanopartículas que tienen unas propiedades muy interesantes y que han sido de verdad muy importantes pues para nuestro desarrollo en el grupo. Después, en el año 2018, otra tesis de doctorado utilizó una tecnología completamente diferente para generar otro tipo de biomateriales. En este caso, utilizamos también unas gotas muy pocas de una solución sol-gel de sílice y hicimos un molde, digámoslo así, en PDMS para generar sobre esas gotas unos pilares de tamaños muy pequeños que los propusimos inicialmente como un método para frenar la actividad bactericida en una superficie que se pudiera hacer esta metodología. Esta tesis es muy especial también para nosotros porque fue hecha por una persona que es odontólogo de formación y que hizo su doctorado en ingeniería biológica. Y a pesar de que su formación es odontólogo y obviamente los materiales no son su fuerte, de todas maneras él se planteó el reto de trabajar en esta área con muy buenos resultados realmente. Aquí podemos ver algunas fotos de lo que él obtuvo, es decir, aquí están los pilares que él pudo depositar sobre una superficie y la actividad bactericida que se vio disminuida en las superficies que estaban llenas con esos pilares de sol-gel de sílice sobre la superficie del material. Esto fue un trabajo pues muy arduo para él realmente. Por su formación de odontólogo, pues obviamente tuvo que fortalecerse en el área de materiales, pero finalmente logró muy buenos resultados en este trabajo. Ya después de esto, más recientemente, entonces entramos en el mundo de la manufactura aditiva y en el laboratorio actualmente tenemos como una serie de maquinarias que nos permiten trabajar en esta área con bastante fluidez. Entonces compramos una impresora 3D que está habilitada para imprimir tanto con pasta cerámica como con filamento de polímero, como son la mayoría pues de las impresoras 3D que se conocen en el mercado. Estos no son biomateriales, son cerámicas tradicionales que utilizamos cerámica, precisamente pastas cerámicas convencionales para aprender a manejar la máquina y para comprobar que las pastas convencionales que se utilizan para hacer productos cerámicos en otras tecnologías y bajo otras perspectivas, pues también se podrían convertir en unas pastas fácilmente imprimibles. Y entonces logramos imprimir piezas cerámicas, pues algunas pueden ser de geometrías llamativas, porque precisamente una de las ventajas de la manufactura aditiva es esa, que de pronto no hay límite, la imaginación es el límite, digamos, en el momento de tratar de imprimir alguna forma cerámica, lo cual no es concordante, digamos, con otras tecnologías de fabricación de cerámicos, donde puede haber limitaciones en cuanto a las geometrías que se pueden obtener con esas metodologías. Como de todas maneras, para imprimir este tipo de piezas,
la máquina necesitaba una cantidad de pasta muy grande, pues aproximadamente 20 kilos de pasta, que para trabajar en lo que nosotros denominamos cerámica avanzada, que es el área precisamente de los biomateriales, es inviable. Es decir, yo no puedo trabajar con 20 kilos de un material de cerámica avanzada que es costoso de obtener, para obtener, por ejemplo, un biomaterial con una forma definida. Entonces, los ingenieros físicos, algunos ingenieros físicos de los que trabajan en el laboratorio, en un proyecto que desarrollamos, ellos diseñaron y construyeron este dispositivo que se le acomoda a la máquina para poder imprimir cantidades pequeñas de pasta, y eso nos posibilitó que esa máquina de impresión 3D pues nos sirviera también para trabajar en otras áreas diferentes a la cerámica tradicional, como es el área de biomateriales. Entonces empezamos a trabajar con biomateriales por manufactura aditiva, y en este caso pues hicimos un trabajo en el que los muchachos ingenieros físicos con muchísimas fortalezas en ciencia básica y que entienden muy bien la matemática del asunto, propusieron imprimir en la impresora, tanto con pasta como con polímero, unas piezas con unas formas que se conocen en la literatura como TPMS, es decir, estructuras triplemente periódicas, algo así. La matemática de estas estructuras es bastante compleja, mucho más de lo que yo misma puedo entender, pero ellos la entienden bien y lograron imprimir piezas de este tipo en la impresora con muy buena resolución. Entonces, en un trabajo comparamos las diferentes geometrías que podíamos imprimir versus la mayoría de los scaffold o de los andamios que están publicados en la literatura, que son ortogonales y que tienen ángulos de 90 grados entre sus partes. Y pudimos comprobar que imprimir con estas TPMS, donde los poros están interconectados y que las, digamos, las capas entre sí no están ortogonales, sino que tienen ángulos redondeados, eran muy favorables para que las células se pegaran allí y pudieran proliferar. Eso fue un gran avance, porque independientemente del material, que no estábamos utilizando material, digamos, biocompatible, estábamos utilizando alúmina, que la alúmina es un material completamente inerte, y PLA, que sí puede ser un material relativamente biocompatible, pero no es el favorito tampoco de la biocompatibilidad, pues pudimos comprobar que efectivamente la geometría era importante a la hora de la proliferación de las células dentro de ese material. Entonces, eso nos abrió como la capacidad para imprimir piezas de unas geometrías muy especiales y proyectar entonces nuestro trabajo hacia la producción de lo que llamamos scaffolds o andamios, que pueden servir para reparar tejido o para regenerar tejido en caso de que logremos imprimir unos scaffolds que con el tiempo se vayan, digamos, disolviendo en el ambiente biológico en el que se encuentran y vayan dando paso a la generación de nuevos tejidos. Además, conseguimos otro aditamento en el laboratorio que nos posibilita, no solo pues tenemos las impresoras, sino que también podemos desarrollar lo que son los filamentos en sí mismos. Es decir, no necesariamente en este trabajo utilizamos filamentos comprados de PLA, filamentos comerciales, pero ya en este trabajo empezamos a diseñar y a producir nuestros propios filamentos a partir de polímeros como por ejemplo PLA o PCL, y adicionalmente con la ventaja de que teniendo pues el instrumento les podemos añadir a esos filamentos partículas de las que podemos sintetizar, por ejemplo, por autocombustión, para conferirle propiedades de bioactividad o de biocompatibilidad a esos filamentos. Entonces, actualmente estamos desarrollando filamentos como los que se pueden ver en la fotografía, que nos permiten imprimir scaffolds con geometrías diversas
Algunas TPMS, por ejemplo, que ya comprobamos por su geometría son favorables para la colonización pues, de las células, y eso entonces nos da la posibilidad de proponer diferentes tipos de scaffolds con diferentes composiciones, diferentes propiedades mecánicas, diferentes propiedades eléctricas, es decir, se nos abre un sinnúmero de posibilidades de trabajar con este tipo de dinámicas y con este tipo de tecnologías como lo son la manufactura aditiva. Recientemente un estudiante de maestría en ingeniería de materiales y procesos, que de formación es ingeniero físico, desarrolló su tesis de maestría con esta temática, que es bastante llamativa e importante porque utiliza una herramienta que está siendo desarrollada por un laboratorio de óptica de la Universidad Nacional C de Medellín, que es la microscopía holográfica sin lentes. Es difícil, digamos, para mí explicarles a detalle qué significa la holografía o la microscopía holográfica sin lentes, pero digamos que les puedo ilustrar de que esto es el equipo que ellos utilizan, que no es propiamente, digamos, en este momento todavía un microscopio que uno pueda cargar para un lado o para otro, aunque ya lo están desarrollando, y su objetivo, el de ese grupo, es precisamente desarrollar un microscopio que permita obtener imágenes y el análisis que les voy a mostrar a un costo muy bajo, o sea, a un costo de aproximadamente 10 o 20 dólares. Mi estudiante entonces lo que hizo fue unirse con este grupo y utilizar esa tecnología para tratar de visualizar las fuerzas que las células deberían estar haciendo en el momento de que uno hace un cultivo. Siempre decimos, por ejemplo, como en los anteriores trabajos, es que tal plataforma o tal material es favorable o no para que las células se peguen allí y proliferen en un ambiente, digamos, favorable. Entonces él se planteó la idea de medir esas fuerzas que podían estar influyendo sobre las células en un momento determinado en un cultivo. Todavía no hemos hecho la aplicación del cultivo, pero sí fue posible mediante la microscopía holográfica digital y unos software que el estudiante utilizó hacer un mapeo de fuerzas. Si ustedes ven esta gráfica, no se trata solamente pues como de los colores, no sé con tanta resolución la pueden ver, sino que son pequeños vectores, cada uno correspondiente precisamente a la medición de la fuerza con que unas partículas, en este caso fosfato de calcio, que se pusieron sobre un sustrato polimérico en este caso, y a las cuales se les hizo una fuerza inicial, una deformación inicial. Entonces lo que el estudiante hizo fue, después de la deformación, mirar con qué fuerzas esas partículas se movían de un lado a otro. Entonces se hizo este mapa de fuerzas. ¿Eso qué implica? Que entonces sí, mañana o pasado mañana, cuando podamos hacerlo en un cultivo real, va a ser posible realmente establecer qué tipo de fuerzas están sufriendo las células que están creciendo en un cultivo a la luz del contacto con un material determinado. Y vamos a poder entonces proyectar en un momento determinado qué condiciones son más favorables para el crecimiento de esas células y qué condiciones pueden ser menos favorables para ese crecimiento. Estas figuras que ven aquí son el producto precisamente de la microscopía holográfica digital, y cuando uno no las ve así estáticas, sino que pone unas sobre las otras, es posible ver las deformaciones que tuvieron lugar con el esfuerzo que él realizó sobre las partículas que estaban sobre el polímero de alginato, que en este caso pues utilizamos alginato de sodio. Entonces con el alginato ellas se deformaban y posteriormente entonces fue posible medir las fuerzas. Entonces, este es, digamos, el último trabajo de tesis que hemos desarrollado en ese contexto. En este momento estamos desarrollando unos proyectos todos involucrados con manufactura aditiva, dentro de los cuales se incluye uno que no utiliza lo que hasta el momento hemos utilizado, que es la manufactura aditiva correspondiente a las pastas cerámicas o a los polímeros o a los filamentos, sino que estamos desarrollando unos scaffold
pero por estereolitografía, que es otra de las técnicas de las que disponemos en el laboratorio para poder hacer manufactura aditiva. En ese caso, la empresa Newstetic desarrolla una resina que es biocompatible y nosotros la estamos probando para tratar de suspender en esa resina las partículas que nosotros podemos sintetizar para conferirle mayor biocompatibilidad e incluso bioactividad, y por medio de la estereolitografía imprimir unos scaffolds de una resolución bastante alta que posteriormente se van a probar a nivel de ensayos biológicos para mirar las ventajas o desventajas que pueden tener frente a estos cultivos, este tipo de elementos pues que estamos desarrollando. Asimismo, tenemos unos proyectos, un proyecto del Ministerio de Ciencia y Tecnología y un proyecto interno de la Universidad Nacional, donde estamos desarrollando tanto pasta como filamento de policaprolactona, que es un polímero que también es biocompatible y que es apto para poder desarrollar con el filamentos, y con esos filamentos entonces imprimir unos scaffolds que van a contener partículas y que además estamos tratando de incorporarles algunos elementos naturales que pueden tener actividad antibacteriana o que pueden favorecer incluso la proliferación celular, como son el propóleo y algunos extractos de plantas. En algunas regiones de Colombia hay muchas plantas que popularmente se conocen por sus propiedades, por ejemplo, antibióticas. Entonces nosotros vamos a tomar una de estas plantas de la región de Orinoquía, donde la Universidad Nacional tiene una sede, y con esas plantas vamos a hacer una metodología para extractar de ellas unos compuestos que se supone son los que le confieren a esa planta esa capacidad, digamos, antibiótica que se conoce ancestralmente en la región, y esos extractos vamos a tratar de incorporarlos dentro de los scaffolds que estamos imprimiendo para probar si efectivamente podemos desarrollar un scaffold que sea bactericida, biocompatible, por la presencia de partículas como por ejemplo los fosfatos de calcio que podemos sintetizar por autocombustión, o la bolastonita, que también es un material biocompatible. En ese caso no lo estamos sintetizando nosotros, sino que lo estamos comprando, y tratar entonces de obtener, digamos, un paso más adelante de los scaffolds que estamos queriendo desarrollar. Asimismo, vamos a desarrollar un proyecto con la Universidad de Antioquia, la Universidad de los Andes, el Pascual Bravo y el ITM, en el que vamos a tratar de obtener también scaffold por estereolitografía, pero esta vez queremos introducir en esos scaffold materiales magnéticos. Esos materiales magnéticos le van a conferir al scaffold unos campos magnéticos que por sí solos proponemos nosotros, esa es la hipótesis, que por sí solos actúen de manera favorable sobre las células. Entonces, ese proyecto pues apenas va a empezar, no lo acabamos de ganar, entonces esperamos pronto poder tener algunos resultados que mostrar. Entonces, esencialmente ahora podríamos decir que en el laboratorio de cerámicos estamos en la era de la manufactura aditiva, y como ven, pues no trabajamos solamente con cerámicos, sino que también, digamos, tenemos que hacer un trabajo conjunto con los polímeros, porque es indispensable en este tipo de tecnología. Yo creo que ese es un buen compendio, pues, como de lo que hemos hecho y de lo que estamos haciendo actualmente. Quedo atenta, pues, como a las preguntas que ustedes quieran hacer. Muchas gracias, profe Claudia. Bueno, abrimos el espacio para las preguntas. Pueden levantar la mano o la pueden hacer por medio del chat, nosotros la leemos. Bueno, como para comenzar, yo tengo como una pregunta. Si esos scaffold que ustedes han desarrollado, aparte de las aplicaciones biomédicas, también tiene otras aplicaciones, por ejemplo, yo no sé, diseño de dispositivos electrónicos o algo así. Es posible, Frankie, que tengan ese tipo de aplicaciones, porque, digamos, cualquier aplicación donde la geometría
sea como lo que se quiere lograr, sería posible hacerlo bajo esta metodología. Pero nosotros lo hemos enfocado hacia los biomateriales, hacia los scaffolds biocompatibles y bioactivos, por el hecho de que los scaffolds que generalmente se utilizan para reemplazar o regenerar tejidos óseos tienen que tener como condición de tener una porosidad con un volumen determinado de poros y que esa porosidad sea interconectada. Y estas geometrías que nosotros hemos podido imprimir tienen esa característica. Entonces, digamos que es muy favorable para el área de los biomateriales. Bien, gracias. Bueno, tenemos dos manos levantadas, tres manos levantadas por acá. Wilmar, puedes hablar, Wilmar, ya. Buenas noches, profesora. Hola. Buenas noches, Frankie. Felicitaciones ahí por su grupo, muchos avances. Gracias. Qué maravilla. Yo ahora trabajo en la Universidad de Sao Paulo. Alguna vez me conocí con Frankie por aquí. Y estoy trabajando con materiales procesados por manufactura aditiva, materiales metálicos. Entonces quería saber si hay un grupo, o ustedes están pensando, trabajando de pronto con manufactura aditiva, biomateriales pero metálicos. Por ejemplo, ligas de magnesio, aleaciones de magnesio. Ya, aleaciones de magnesio. Sé que hay un grupo en la Universidad Pontificia Bolivariana de Ingeniería Mecánica que está trabajando con aleaciones de magnesio y con manufactura aditiva. Nosotros todavía no hemos entrado en esa categoría de materiales. Ok, muchas gracias. Adelante, Carlos, puedes hacer una las preguntas. Muchísimas gracias, profesora Claudia, muchísimo gusto. Felicitaciones por la presentación y nuevamente por los avances que ha tenido el grupo. Me encanta saber de ustedes. La pregunta es básicamente dirigida a algo que nosotros estamos trabajando en nuestro laboratorio, que es la fabricación de algunos biosensores para trabajo en electroquímica. ¿Qué posibilidad habría de el uso, o si ya han explorado, de la manufactura aditiva para poder hacer depósitos de ciertas sustancias como biomarcadores e inmovilizarlos en una superficie para poderlos usar con este objetivo? Gracias. Nosotros conocemos que existen unas impresoras que utilizan propiamente biotintas, es decir, materiales diferentes a los que utilizamos nosotros, que esencialmente son pastas cerámicas y polímeros, sino que estas son como soluciones o suspensiones que podrían generar incluso hasta órganos, ¿cierto? En la Facultad de Minas de la Universidad Nacional, el profesor Hugo Estupiñán tiene una impresora de este tipo y yo pienso que podría aplicarse lo que tú estás tratando de hacer. Entonces, de pronto podríamos entrar en contacto con el profesor a ver si de pronto eso es posible. Gracias, muy amable, Claudia. Saludos. Listo. Sí, muy interesante. Incluso por allá iba también cuando hice la primera pregunta, porque yo trabajo con sistemas electroquímicos, entonces de pronto estaba pensando qué tipo de aplicación podría pasar por ese lado. Gracias, Carlos. Le damos la palabra a Camilo Bermúdez y seguimos con las del chat. Hola, Frankie, muchas gracias. Muy buenas tardes para todos. Profesora, muy feliz. ¿Se fue el sonido o no? Sí. Sí, qué pena, se me fue el sonido. Felicitaciones a la profe por la presentación, estuvo muy interesante. La pregunta mía va enfocada a la parte cuando están hablando de los recubrimientos. Estos recubrimientos, usted decía que tuvieron una aplicación que daban la formación al nuevo hueso, ¿cierto? ¿Esto se dio con todos los recubrimientos o principalmente con la hidroxiapatita? Se dio principalmente con el vitrocerámico, ni siquiera con la hidroxiapatita. La dinámica de reabsorción del vidrio bioactivo y de la hidroxiapatita fue más rápida que lo que nosotros esperábamos. Entonces, con la que mayor se dio formación de nuevo hueso fue con el vitrocerámico, que es un material
que fue cristalizado a partir del vidrio que nosotros estábamos utilizando, del vidrio bioactivo, que la composición esencialmente es fósforo y calcio, y sílice, ¿es cierto? Fósforo, calcio y sílice. Entonces, a partir de un tratamiento térmico controlado de ese material, hicimos vitrocerámico donde se cristalizó algo de bolastonita y el resto era vidrio. Ese vitrocerámico fue el que mejor resultado nos dio en cuanto a la formación de nuevo hueso en los ensayos in vivo. Listo, bueno, seguimos con una preguntita. Muchas gracias por la aclaración, profe. Gracias, Camilo. Seguimos con una preguntita por acá por parte de Ángela Vanegas. Tiene una pregunta respecto al microscopio holográfico. ¿Han probado su aplicación sobre otros materiales, por ejemplo, autoadhesivos? Todavía no, Ángela, o sea, el grupo de óptica del profesor Jorge Iván García Sucerquia, que es el que desarrolla el microscopio holográfico digital, ellos están trabajando con el grupo de malaria de la Universidad de Antioquia, tratando precisamente como de diagnosticar la enfermedad en tiempos rápidos en comunidades donde se necesite llevar un microscopio de fácil digamos, de cargar fácil a estas zonas, pues como de pronto selváticas y de difícil acceso. Entonces, ellos no han todavía trabajado con otro tipo de materiales, pero podríamos también, si es de su interés, ponerlos en contacto y mirar si se puede hacer algunas pruebas con otro tipo de materiales diferentes a los biológicos. Muchas gracias, Claudia, y felicitaciones por todos esos trabajos. Gracias. Profe Claudia, yo tenía una pregunta, pero no, más sobre la presentación. ¿Vos colocaste el correo donde te podrían contactar o lo podemos compartir en el chat? Sí, claro, lo pongo en el chat si quieres. Listo, para que la gente interesada te pueda contactar. Y por acá tenemos una pregunta de Cristian Montoya. ¿Qué viene en el futuro para el grupo de investigación? Bueno, yo creo que todos los que trabajamos en investigación dependemos un poco como del devenir de los recursos, ¿cierto? De qué tantos recursos somos capaces de apalancar para poder desarrollar investigación. Yo pensaría que el futuro para nuestro grupo en el, digamos, en el corto plazo, dadas las características de los grandes proyectos que se aprueban en el país, por ejemplo, regalías y cosas así que de pronto son los que más recursos involucran, implicaría que tuviéramos que trabajar en dos áreas principales. Una es el área de la salud y en ese caso entonces seguiríamos trabajando con el área de los biomateriales. Y la otra área importante que tiene financiación pues de muchos proyectos en el país por la vocación misma del país es el agro. Entonces definitivamente creo que vamos a tener que incursionar en esa área y mirar qué problemáticas podemos abordar y qué soluciones podríamos proponer desde los materiales cerámicos y vítreos, de pronto aplicando la manufactura aditiva para este tipo de aplicaciones y así lograr financiaciones que nos permitan pues continuar con la formación de estudiantes y con el desarrollo del grupo. Sí, hay muchas posibilidades a futuro, ojalá que se vayan dando las cosas. Por acá tenemos otra pregunta de Luzamira. Hay que tener en cuenta que la profe sí tiene un tiempo limitado hasta las 6, entonces de pronto vamos a hacer un par de preguntas más y ya el resto las pueden enviar por correo al correo de la comunidad también o directamente a la profe en caso tal. Entonces, adelante, Luzamira. Buenas tardes, Frankie. Buenas tardes, profesora Claudia. Hola, Luzamira. Profe, pues bueno, más que una inquietud, quería saludarla y realmente estoy bastante asombrada, no sé si me recuerda, hice parte del grupo, hice mi línea de profundización por allá en el año 2001-2002 con el grupo de cerámicos y vitres, después hice una maestría con el grupo de corrosión y por allá conocí a Frankie y a Ángela. Profe, realmente estoy sorprendida con el avance del grupo. A mí me tocó por allá la época del Sol Gel y creo que ya diste respuesta a mi inquietud y era que para dónde más iba el grupo. O sea, veo un avance impresionante en estos
20 años de recorrido y bueno, yo creo que también hay un tema muy interesante y es lo que están abordando con los principios naturales y los principios activos de nuestra biodiversidad y cómo podemos también incorporarlos en todas estas matrices cerámicas y vítreas y tener una mejor interacción con cada uno de los sustratos y esa biocompatibilidad que siempre se va a estar estudiando. Profe, era un saludo para usted, la recuerdo con mucho cariño. Gracias, Luzamira. Y de verdad, pues, o sea, decir hacia dónde va el grupo no es fácil, ¿cierto? Nunca es fácil como proyectarse hacia el futuro, pero definitivamente lo que nosotros queremos algún día, y yo creo que casi todos los grupos de investigación que trabajamos en materiales queremos eso, es ver un producto nuestro puesto en el mercado, o sea, que algún día logremos la solución real a una problemática y que podamos ver transferir esa tecnología que desarrollamos en el grupo hacia la sociedad. Entonces, ojalá que algún día podamos lograrlo. Obviamente para eso se necesitan recursos y por eso era que les decía que tenemos que trabajar en las áreas donde más recursos podemos apalancar en este país, que son esas dos, la salud y el agro. Qué bueno oírte de Luzamira también. Hace tiempo que no te escuchaba. Ay, sí, qué bueno. Gracias, Frankie, por la invitación. Un gusto. Bueno, tenemos, creo que puede ser la última pregunta por parte de Ángela Bermúdez. Nos dice si hay alguna forma, hoy hay proyectos para evaluar las propiedades mecánicas y estructurales de las morfologías obtenidas por manufactura aditiva. Sí, claro, Ángela, o sea, estos cuerpos que nosotros fabricamos, que algunos son cerámicos, otros son compuestos, polímero cerámico, se pueden evaluar mecánicamente bajo las metodologías tradicionales. Es decir, se pueden someter a pruebas de tensión de formación, bajo tensión, bajo compresión, en las máquinas universales que son comercialmente conocidas. Entonces, perfectamente se pueden hacer. De hecho, uno de los trabajos que nosotros tenemos publicados se trató de eso, de comparar las propiedades mecánicas de las diferentes TPMS que podíamos imprimir en un material y en otro, comparativamente pues entre sí. Entonces, sí, es factible plantear las propiedades mecánicas sin ningún problema. Listo. Y una última pregunta, no sé si la profe pueda, una última cortitica por acá nos preguntan, Sí. ¿qué técnicas nos pregunta Janet Quispe? ¿Qué técnicas de caracterización son más recomendadas para evaluar biomateriales de manufactura aditiva? Bueno, las técnicas de caracterización de este tipo de materiales son esencialmente las tradicionales de cualquier tipo de biomaterial, ¿cierto? Si se trata de la caracterización físico-química, es exactamente igual que caracterizar cualquier otro material, es decir, se caracterizan por difracción de rayos X para detectar su estructura, se caracterizan su composición química por las diferentes técnicas que se pueden conocer, se caracteriza su morfología por microscopía electrónica de barrido y microscopía electrónica de transmisión, mecánicamente, como les decía, se caracterizan de manera rutinaria con las máquinas universales bajo tensión, bajo compresión o bajo flexión. Si se trata de los ensayos biológicos, entonces existen unos in vitro sin células como los que les mostraba yo, en los que la literatura propone evaluar su reacción en un medio fisiológico simulado y la depositación de materiales tipo fosfatos de calcio en la superficie da cuenta de que realmente ese material in vitro puede tener una actividad biológica. O in vitro con células como ensayos como el MTT o ensayos de viabilidad celular, de crecimiento celular, que son también, digamos, los ensayos rutinarios que generalmente los grupos de biología con los que trabajamos son los que saben hacer eso. Nosotros no los hacemos en el grupo de materiales cerámicos, sino que siempre son nuestros aliados en el área, digamos, de biología, los que pueden hacer este tipo de ensayos. Y ya in vivo, pues entonces los ensayos a los que se someten los materiales son exponer el material ante un animal. El problema o más bien como el protocolo que se debe seguir
nosotros debemos comprobar que efectivamente cuando desarrollamos un material se requiere necesariamente utilizar los ensayos en vivo para poder que nos den el permiso de hacerlo, porque ahora pues lo de la protección animal requiere que se hagan el menor número de ensayos en animales posible. Entonces, pero también se puede hacer y mirar por estudios histológicos, pues la reacción del tejido donde se deposita el material dentro del animal. Esencialmente son esas las técnicas que se utilizan. Muchísimas gracias, profe Claudia, por todas tus respuestas, por tu tiempo. También hay muchos mensajes de felicitación, de agradecimiento, que muy interesante y muy motivante para todos nosotros pues haber escuchado qué está haciendo el grupo de cerámicos en este tema. Y qué bueno que de aquí salgan también colaboraciones, porque aquí entonces no solamente tenemos universidades, sino también personas de la industria. Entonces, no, muchísimas gracias nuevamente por aceptarnos esta invitación. Queremos entonces, ¿quieres decir algo que te iba a interrumpir? Despedirme, decirles que muchas gracias a ustedes, que de verdad también utilizo, digamos, este espacio como una oportunidad para dar a conocer el grupo, para dar a conocer lo que hacemos y darles la bienvenida para todas aquellas personas que quieran trabajar con nosotros, que de verdad somos un grupo totalmente interdisciplinario, entonces nosotros aceptamos personas de casi cualquier formación y los formamos en el área que queramos trabajar. Entonces serán muy bienvenidos al grupo en el momento en que quieran participar, y para las industrias también estamos, digamos, muy abiertos a trabajar con empresas que quieran validar nuestros desarrollos a un nivel un poco más acercándose a la transferencia. Entonces, muchas gracias por la oportunidad, de verdad, a los organizadores de esta conferencia. Vale, no, muchas gracias a ti, muchas gracias a todos los participantes. Recuerden que esta conferencia queda grabada en el canal de YouTube de la Comunidad Científica de Materiales para que lo compartan, lo vuelvan a ver, y los esperamos entonces para la próxima charla, que seguiremos pues en este ciclo de biomateriales. Una muy feliz tarde a todos, que estén muy bien. Ahora sí paren esa vaina para felicitar a Carolina, hombre, que apareció en Revista Semana y todo. ¿Ah? Carlos, ¿qué más? Bien.